Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de cálculo de avanzada. Bienvenidos sean una vez más, pues a otra clase de los mismos estudiantes, de mis estudiantes de la Universidad de Jesús de Nazaret. En este caso vamos a hablar de los famosos criterios de convergencia para determinar, o mejor dicho, los intervalos de convergencia para poder determinar una serie de potencias. Una serie de potencias se le llama así porque está condicionado por ciertos valores de variables elevados a una potencia k. Esa potencia más adelante, cuando estudiemos lo que son las series de Maclaurin, la serie de Taylor, se va a detallar exclusivamente que se refieren a las derivadas de las funciones. Por esa razón, su naturaleza, su fórmula, pues no se explica en detalle, puesto que en anteriores vídeos se explicó cómo era la definición de la fórmula de la serie de potencia. Ahora, lo que sí interesa y muy importante es determinar cuáles son los pasos para poder determinar si una serie es completamente o una convergencia absoluta, es decir, que los intervalos en los cuales se logre buscar esta función pues sean convergentes, una divergencia absoluta si los dos intervalos son divergentes o una convergencia parcial si uno de los dos intervalos es convergente y el otro es divergente. ¿Y para qué se basa? Porque con la mayoría de las series de potencia están muy ligadas con lo que son las series geométricas. Porque con las series de geométricas, pues ustedes recordarán que una serie geométrica pues está elevada a una potencia. Y si recordamos, las series geométricas nos decía que una serie geométrica va a ser convergente si el radio o la razón común es inferior a 1. Y si era mayor que 1, pues ese era un divergente. Y si nos daba exactamente igual a 1, era un criterio insuficiente para poder evaluar esas funciones, ¿no? En este caso, pues no son series geométricas propiamente hablando, pero sí tenemos esos criterios, ¿verdad? En el primer paso, tendríamos que utilizar el criterio de la razón. Ojo, no para determinar si la serie es convergente o divergente. Aquí no nos importa qué resultado nos da el límite, pero sí necesitamos saber el criterio de la razón para poder establecer cuáles serían los posibles parámetros o crear una desigualdad de valor absoluto que permita obtener un rango entre su convergencia de -1 a +1. ¿Por qué -1? Porque -1 es menor que 1 definitivamente, y 1 es el intervalo en el cual, pues recordemos que la serie se nos hace como inconcluso, un indeterminado. Entonces tenemos que crear una desigualdad cuyos extremos serían -1, pongámosle -1 menor que ax más b menor que 1. ¿Ok? Una vez que hemos hecho eso, el segundo paso sería resolver la desigualdad para saber cuáles serían esos posibles intervalos de convergencia, posibles. O si usted lo quiere llamar, posibles intervalos de divergencia, como usted lo quiera ver. El paso número 3, cuando ya tengamos esos valores de X, tenemos que evaluar la serie con esos dos valores de X para crear una nueva serie y así establecer si se trata de una serie alternante o una serie positiva. ¿Por qué es importante eso? Porque en caso de ser un alternante, pues vamos a aplicar los tres razones, los tres criterios de una serie alternante. Recordemos que hay que verificar si es alternante, si a sub n más, si a sub n es superior a sub n más 1, que es decreciente, y aplicando el mismo criterio de la razón que nos dice que si a sub n más 1 sobre a sub n menor que 1 es convergente y si es mayor que 1 es divergente. Pero de no ser alternante, tendríamos que utilizar los criterios de las series positivas, ya sea por criterio de la razón, por criterio de comparación, criterio de la raíz o el criterio de la integral que hemos estudiado en algunos vídeos anteriores, ¿verdad? Entonces, estos son como quien dice la receta que nos va a permitir a nosotros poder determinar esos intervalos de posibles intervalos de convergencia o divergencia, ¿verdad? Entonces, miren, a diferencia del anterior nos dice que determinar el intervalo de convergencia, aunque la realidad debería ser el posible intervalo de convergencia de las series. Sumatoria de k igual a 1 infinito. Y mire acá, aquí nos dice x menos 5 a la k sobre k por 3 elevado a la k. En este caso se puede usar k, se puede usar n. En realidad, pues la letra es irrelevante. El punto es que hay que buscar ese intervalo de convergencia.
Y vamos a seguir precisamente los pasos. El primer paso, repitiendo. Aquí no es que voy a determinar si es convergente o divergente. Vamos a usar el criterio de la razón para poder crear esa desigualdad de valor absoluto. Es decir, recordemos, criterio de la razón, límite, cuando n tiene, bueno, en este caso, la letra es k. Cambiémosle cuando k tiende a infinito. Vamos a colocar acá a sub k más 1 sobre a sub k. Ah, claro, aquí no es que vamos a sacar si es convergente o divergente. Vamos a crear la desigualdad. Bueno, vamos a ver, dijo un ciego y no vio nada. Límite cuando k tiende a infinito. A sub k más 1 tendríamos x menos 5 elevado, cambiamos la k por k más 1, sobre k por k más 1, y aquí tendríamos que tener 3 elevado a la k más 1. Excelente, ¿no? Esto dividido entre a sub k, que sería x menos 5 elevado a la k, sobre k, 3 elevado a la k. ¿Bien? Muy parecido a la serie a las series alternantes que vimos en el video anterior. Ahora tenemos que multiplicar extremo por extremo y los medios con los medios para después poder simplificar, evaluar y crear esa desigualdad que nosotros estamos buscando, ¿no? Es decir, límite cuando k tiende a infinito, en este caso tendríamos x menos 5 elevado a la k más 1 multiplicado por k multiplicado por 3 a la k. Y los medios que tendríamos, tendríamos k más 1 aquí multiplicado por 3 a la k más 1 y multiplicado por x menos 5 elevado a la k. Ya hemos hecho la división. Ahora tenemos que simplificar esta belleza. Es decir, límite cuando, perdón, cuando k tiende a infinito, en este caso sería x menos 5, en vez de poner k más 1, puedo colocar elevado a la k multiplicado por x menos 5. Estas dos hermosuras las dejo tal y como está. K por 3 a la k sobre, ¿ok? K más 1 lo dejo tal y como está. Dice el k más 1. Aquí en vez de poner 3 elevado a la k más 1, puedo colocar 3 a la k multiplicado por 3. Recordemos que ese 3 es lo mismo que tiene 3 a la 1. Y aquí ponemos x menos 5 elevado a la k. Y veamos qué elementos podemos cancelar. Mire, este x menos 5 elevado a la k se va con esto. Perfecto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos eliminar? Mire, este 3 a la k se va con este 3 a la k. ¿Y qué nos estaría quedando? Pues prácticamente nos estaría quedando el límite cuando k tiende a infinito. En este caso sería reorganizando las k con las k y los elementos ajenos a la k con los elementos ajenos a la k. Es decir, voy a colocar acá, mire, k sobre k más 1. Y esto vamos a multiplicar por los ajenos acá, que en este caso tendríamos x menos 5 sobre el 3. Mire, muy interesante. O sea, como quien dice, esto lo sacamos del límite, lo podemos poner al lado izquierdo, lo podemos poner al lado derecho. La idea era agrupar toda esta situación, ¿ok? Y aplicando el límite, como estos son iguales, simplemente el límite de k sobre k más 1, eso nos daría 1. Y 1 multiplicado por x menos 5 sobre 3, pues sería x menos 5 sobre 3. Y aquí es donde vamos a establecer el intervalo. Por eso dice, para crear la desigualdad de valor absoluto, cuyos extremos serían o rangos de menos 1 y 1. ¿Qué quiero decir? Lo voy a escribir en rojo para resaltar el primer paso. Miren, menos 1 menor que, ¿qué voy a escribir en medio? Voy a colocar el valor absoluto precisamente de este valor que quedó al par. Mire, x menos 5
sobre 3, cierro el valor absoluto y esto va a ser menor que 1. Y ahí tengo completo el primer paso. Tal como usted pudo notar, hicimos el criterio de la razón, simplificamos, agrupamos las K con las K y los que no tenían K con los que no tenían K, evaluamos el límite y acabamos de crear la desigualdad cuyo rango va de -1 menor que esa ecuación menor que 1. Paso número 2, que esto es lo más sencillo del mundo. Resolver la desigualdad de valor absoluto para establecer el posible intervalo de convergencia. O sea, en pocas palabras, hay que dejar la X sola. Mire, por ejemplo, este 3 que divide pasaría a multiplicar en ambos lados. -1 por 3, esto me daría -3, menor que X menos 5, ya no es necesario que lo pongamos, menor que 3, ¿no? Perfecto. Ahora que está haciendo el 5, este 5 está restando, pasaría a sumar. Es decir, -3 más 5, menor que X, menor que 3 más 5. 5 le quito 3, es 2, menor que X, menor que 8. Mire, aquí tengo el paso número 2. Paso 1 lo tenemos en rojo. El paso 2 ya tenemos la desigualdad. Ahora bien, el paso número 3 viene evaluar la serie con cada valor de X para determinar si es alternante o positiva. O sea, ¿cuáles son los valores que X tengo? La X vale 2 y cuando la vale 8. Entonces vamos a evaluar, hasta lo vamos a escribir aquí. Evaluar, evaluar la serie, voy a poner aquí, cuando X es igual a 2. Pero no solamente voy a reemplazar la X, sino que también voy reemplazando los valores de K. ¿Y por qué valores voy reemplazando la K? La K la voy reemplazando por ese número 1 de 1 hasta el infinito. Es decir, si yo lo quiero escribir, vaya, lo vamos a escribir como nuestro viejo amigo, como A sub n. Lo puede poner como A sub K, ¿verdad? Vamos a poner A sub K para no es tanto relajo. Vamos a colocar que A sub K vale, pongamos esta partecita de la X aquí, X menos 5 a la K multiplicado, póngale 1 sobre K elevado a la 3K. ¿Ok? Entonces ahora vamos a evaluar la serie cuando X vale 2 y obviamente cuando K vale 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve? Eso nos va a servir para crear un nuevo patrón de serie, poder crear un nuevo término enésimo y poder saber si es alternante o no para poder determinar su convergencia, o sea, el paso 4, pero ahorita estamos en el 3. Ok, veamos. X vale 2. 2 menos 5, obviamente es negativo 3, ¿no? Entonces tendríamos negativo 3 elevado a la 1 sobre 1 por 1 multiplicado por 3. O sea, como quien dice, esto sería el primer valor, por decirlo así. Más, no lo voy a, todavía no lo voy a simplificar. Recuerden que lo único que hice ahorita fue cambiar la X por 2. 2 menos 5 siempre me da menos 3. Pero ahora lo que estoy cambiando solamente son los valores de K. Cuando K vale 1 sería menos 3 a la 1, 1 sobre 1 por 3. ¿Por qué 1? Porque la K vale 1 y 3 a la 1 es 3. Más, hago lo mismo. Cuando K vale 2, mire, menos 3, y en este caso sería elevado a la 2. Corchete. 1 sobre 2 multiplicado por 3 a la 2. ¿Lo ven? Multiplicado por 3 a la 2. Vamos acá. Más negativo 3, como usted puede notar, elevado a la 3. ¿Sí? Y simple y sencillamente le ponemos 1 sobre 3 elevado 3 a la 3. Y así sucesivamente. Sin evaluarlo, simplemente lo estoy colocando para que usted pueda ir determinando, ok, ¿qué potencia es esta? Entonces, nótese algo.
Cuando, cuando la potencia es impar, la respuesta queda negativa. Cuando la potencia es par, la respuesta es positiva. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando la X vale 2, es una serie alternante. Ah, ok, es alternante. Ahora, ¿qué nos queda? Vamos a escribir, como pueden ver, paréntesis menos 3 a la 1, menos 3 a la 2, y así sucesivamente vamos a crear nuestra serie A sub n. Mire, A sub n, vamos a poner A sub n para que se mire más bonito. Según mire, menos 3, menos 3, menos 3 siempre va a estar presente. Menos 3, y mire, a la 1, a la 2, a la 3, o sea, vamos a poner menos 3 a la n. Abrimos un corchetito y tendríamos el 1, siempre está el 1. Sobre, mire acá, 1, 2, 3, quiere decir que aquí hay una n. Y no solamente está la n, sino que también tendríamos 3 elevado a la n. Mire, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3 y así sucesivamente. Entonces, mis estimados, aquí prácticamente tendríamos nuestra pequeña serie, ¿no? En este caso sería, para complementar, a sub n sería igual a menos 3 a la n sobre n multiplicado por 3 a la n. ¿Ok? Eso es técnicamente lo que nosotros tendríamos de momento. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo resolver este ejercicio? Recordemos que este ejercicio, aplicando las series alternantes, podríamos aplicar ese criterio de convergencia, ¿no? A ver qué se podría sugerir o simplemente nos vamos directamente con ese valor del término auxiliar, que si límite a sub n nos da 0, pues ese es un valor, ¿cómo le podemos decir? Este es un valor, eh, si es menor que, si nos da 0 es convergente y si nos da diferente que 0 es divergente. Pero ¿de qué manera podríamos redescribir eso para que sea mucho más fácil de simplificar? Nótese también que si nosotros escribimos esta forma como menos 1 a la n, si lo ponemos de esta manera, ¿no? Multiplicado por 3. Vamos a ver, bueno, no, en este caso no podría ser por 3. Olvídelo porque aquí estaría mandando el mismo 3 y no es verdad. Bueno, en fin, vamos entonces a tratar de buscar lo que es el criterio de la razón, a ver si esta serie es convergente o divergente. Y viendo esto, pues prácticamente podemos reescribir el límite de esta manera. Límite cuando n tiende a infinito. Fíjese bien, aquí tenemos lo que le llamamos la división de potencias, obviamente de igual exponente, diferente base. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues copiar la base y dividir los exponentes. O sea que esto es como que tener menos 3 sobre 3 elevado a la n. Y esto estaría multiplicándose por 1 sobre n, por decirlo de cierta manera. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el límite, cuando n tiende a infinito de menos 3 entre 3, en este caso, pues nos quedaría negativo 1 elevado a la n, todo sobre n, que aquí es donde tenemos pues prácticamente este simplificado de los términos. Pero ¿qué va a ocurrir? Al momento que nosotros queramos aplicar lo que es su derivada, no podemos decir menos 1 a la infinito es menos infinito, entre infinito es una manera indeterminada. Así que tendríamos que aplicar la regla de L'Hopital. Recordemos que al momento de derivar este menos 1 a la n es lo mismo que tener la derivada de a a la u por la derivada de a la u, que es lo mismo que tener a la u, logaritmo natural de a, por la derivada de u. Bueno, entonces en este caso sería, mire, límite cuando n tiende a infinito, la derivada de n es 1,
Pero mire qué detalle tenemos. Menos 1 a la n por logaritmo natural de menos 1 por la derivada de 1 que es n. Y el logaritmo natural de menos 1 no existe, por lo tanto, esto tiende a ser infinito. Y por lo tanto, en esta parte de la serie diverge. A pesar que nos dio una serie alternante, entonces podemos tristemente concluir que cuando la x vale 2, la serie es divergente. Si hubiese sido convergente, aquí le hubiésemos agregado una línea horizontal, que quiere decir igual, pero como nos dio divergente, pues no es posible. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a repetir el proceso. Vamos a borrar esta parte, pero vamos a evaluar la serie, pero esta vez cuando x no vale 2, sino que cuando x es igual a 8. ¿Qué significa? Significa que en el momento que yo voy a evaluar, esta vez lo voy a hacer de color morado para distinguir lo que hicimos en color anaranjado. Tendríamos que a sub k igual, otra vez colocar lo mismo, x menos 5 elevado a la k, ¿verdad? Separándolo de esto, o sea, multiplicado por 1 sobre k elevado a la 3k. Aquí no solamente sería evaluarlo con 8. Vamos a correr esto un poquito para acá, que veo que casi no apareció la imagen. Bueno, aquí está, por ejemplo, pueden verlo más detalle. Bien, ¿qué va a ocurrir en este caso? Vamos a evaluar cuando x vale 8. Y no solamente eso, cuando k vale 1, cuando k vale 2, vale 3, cosas del estilo. 8 menos 5 es 3. O sea, ¿quién dice a sub k sería 3 elevado, en este caso a la k, sobre esto, ¿no? Entonces sería 3 a la 1 multiplicado por 1 sobre, en este caso sería 1 multiplicado por 3. ¿Lo ve? Mire qué curioso. Mire, 3 menos 8 menos 5 es 3, 3 elevado a la k. O sea que como quien dice aquí va a haber un patrón bien claro. Otro. El otro, como siempre va a valer 3, en este caso sería 3 a la 2, mire, 1 sobre 2 multiplicado por 3 a la 2. Luego viene más 3 a la 3 sobre 1 entre 2 por 3 a la 3. O sea, en conclusión, ¿qué puede usted identificar? Lo que podemos identificar es que este valor de aquí se va a cancelar con esto y realmente nos va a quedar 1 sobre 1 más 1 sobre 2, quedaría algo así. 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 y así sucesivamente. Entonces, esto obviamente no es una serie alternante, esta es una serie positiva, por lo cual, pues podemos crear nuestro nuevo A sub n. ¿Y quién va a ser el nuevo A sub n? Nuestro nuevo A sub n claramente sería 1, que todas las bases están sobre 1, pero elevado a la n, ni más ni menos. Es decir, podemos calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, es una serie positiva, ¿no? O sea que y no es necesario nosotros aplicar un criterio de la razón, porque aquí podemos hacer un límite sencillo por medio del L'Hopital. Derivada de 0, de 1 es 0, derivada de n es 1, y 0 entre 1, esto es 0. Y mire, como la respuesta da 0, esta parte es convergente. De manera que al saber esa convergencia, me voy a la parte roja, bueno, en la parte, déjenme, en la parte azul, y lo voy a subrayar en rojo. Mire, 2, esta partecita fue divergente, pero este 8 es convergente. De manera que aquí me está diciendo que la serie es parcialmente convergente. ¿Y cuál sería mi respuesta? Bueno, la respuesta quedaría así. El 2, como es divergente, uso paréntesis. 2, el 8 es convergente,
Cierro el corchete. Y de esta forma quedaría establecido el intervalo de convergencia para esta serie. Vamos a hacer otros ejemplos, pero de nuevo quiero repasar los pasos. De nuevo, hay que leer la receta. Punto número 1, evaluar el límite usando el criterio. Ojo, evaluar. Evaluar. En ningún momento está diciendo que con esto ya vamos a saber si es convergente o divergente. Aquí no nos interesa eso, solo queremos evaluar el límite usando el criterio de la razón para crear la desigualdad del valor absoluto con un rango de -1 a 1. Es decir, bueno, el paso anterior que se borró y que quedó esta parte de color roja. Paso número 2, esta parte de color rojo, resolver esta desigualdad de valor absoluto y nos quedó 2 menor que x y nos había quedado menor que 8. Después el paso 3 vendría siendo evaluar la serie con cada valor de x para determinar si es alternante o positiva. Es lo que hicimos acá, aquí nos dio alternante, pero lamentablemente la serie era divergente, como pudimos ver en la explicación. Y en esta nos dio que era positiva, pero la serie era, al final es convergente. Y una vez que determinamos la convergencia o divergencia, colocamos el intervalo. La parte que es divergente lo dejamos en paréntesis y la parte que es convergente lo dejamos en corchete. Seguimos entonces con este otro ejercicio, ¿verdad? Determinar el intervalo de convergencia de las series. En este caso tenemos la serie de k igual a 0 hasta infinito de x a la k sobre 2 elevado a la k, paréntesis k más 1 al cuadrado. Recordemos seguir los mismos pasos. El paso 1, hay que evaluar el límite utilizando el criterio de la razón, pero no sirve para determinar convergencia o divergencia, sino que simple y sencillamente al evaluar ese límite por el criterio de la razón, nos va a permitir crear esa desigualdad de valor absoluto bajo el rango de -1 hasta 1. Entonces nos vamos a concentrar en ese paso número 1. Recordemos, en este caso, vamos a decir que el límite, bueno, en este caso no es K, no es N, sino que es K. Cuando K tiende a infinito, y vamos a colocar K más 1, es decir, X elevado a la K más 1 sobre 2 elevado a la K más 1, paréntesis, esta K hay que cambiarlo por K más 1. Y K más 1 sería K más 2, o sea, K más 2 elevado al cuadrado. Todo sobre X a la K entre 2 a la K, paréntesis, K más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hacemos las operaciones respectivas, extremo con extremo, medio con medio, y nos quedaría el límite cuando la K tiende a infinito. Tendríamos X a la K más 1 multiplicando 2 a la K por K más 1 al cuadrado sobre, en este caso tendríamos los medios que es X a la K por 2 a la K más 1 por K más 2 al cuadrado. ¿Sí? Simplificando de nuevo. Límite cuando K tiende a infinito. Recordemos que esta X puede ser X a la K multiplicado por X multiplicado por 2 a la K. Y aquí ponemos K más 1 al cuadrado. Sobre, tenemos acá X a la K multiplicado por 2 a la K y multiplicado por 2 y paréntesis X más 2 al cuadrado. ¿Qué va a suceder? Mire, este X a la K se va con este X a la K. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este 2 a la K se va con este 2 a la K. Y podemos sacar del límite en el lado derecho o el lado izquierdo los elementos ajenos acá. Vaya, pongámoslo aquí para que se mire interesante. En este caso, este X sobre 2, podemos sacarlo del límite cuando n tiende a infinito. Y nótese que aquí tengo n más 1, perdón, k más 1, uy, perdón, no es n, es k. Nótese que aquí tengo que k más 1 y k más 2, los dos están elevados al cuadrado. Así que perfectamente puedo hacer esta magia.
k más 1 sobre k más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo saco el límite de este elemento, como son iguales, 1 entre 1 es 1, límite de 1 es 1 y 1 al cuadrado es 1 y 1 multiplicado por x sobre 2 sería x sobre 2. De tal forma que me quedaría x sobre 2, ¿de acuerdo? Pero por abreviar espacio, vamos a crear de un solo de esa desigualdad de valor absoluto. Es decir, de menos 1 menor que el valor absoluto de x sobre 2 menor que positivo 1. Mire, ahí estaríamos concluyendo el primer paso. El segundo paso, que sería resolver para la x, ¿no? Entonces es muy sencillo. El 2 que divide pasaría a multiplicar ambos extremos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría menos 2 menor que x menor que 2. Mucho más fácil nos salió este problema que el anterior. Ya tenemos el paso 1, paso 2 completo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí es donde viene la parte un poquito tediosa, porque vamos a evaluar estos dos extremos para saber si esto es absolutamente convergente o absolutamente divergente o parcialmente convergente. Es decir, evaluar x igual a menos 2. ¿Y qué voy a evaluarlo? Lo voy a evaluar en la serie. ¿Y cómo lo voy a evaluar en la serie? Pues esa serie lo voy a ir evaluando, lógicamente cambiando las k por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Es decir, si nosotros vemos la primera expresión, vamos a hacer con color, bueno, azul, porque realmente, no, no, morado lo vamos a hacer. Mire, la x siempre va a valer menos 2, porque no hay más. Entonces colocamos acá entre paréntesis menos 2 y en vez de poner k, ponemos a la 1 sobre 2 elevado a la 1. ¿Lo ve? Paréntesis 1 más 1 al cuadrado. Más este menos 2 no va a cambiar. Menos 2 y que va a colocarse. Menos 2 a la 2 sobre, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener 2 a la 2 paréntesis, 2 más 1 al cuadrado. ¿Qué voy a obtener acá? Más menos 2 otra vez, elevado a la 3 sobre 2 a la 3 elevado a la 3 más 1 al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, sí vamos a tener una alternancia, pero ¿qué ocurre? Mire, menos 2 a la 1 es menos 2 entre 2 daría negativo 1. Aquí daría 1, o sea, la alternancia está positivo 1, negativo 1, positivo 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, de nuevo, mire, menos 2 a la 1 es menos 2. Entre 2 daría negativo 1. Mire, menos 2 al cuadrado es 4. Entre 4 a positivo 1. Menos 2 al cubo es menos 8. Entre 8 da menos 1. O sea que esta partecita que yo tengo acá, esto, esto o esto, independientemente cómo lo haga, esto me va a dar cuando es negativo, perdón, cuando el exponente es impar, me va a dar negativo 1. Cuando el exponente es par, positivo 1. Impar, negativo 1. O sea que esto es lo mismo que reescribir la serie como que si tuviese negativo 1 elevado de acá, la vamos a poner aquí, elevado a la n. Vamos a crear el a sub n. Mire, a sub n igual a menos 1 elevado a la n, independientemente de lo que suceda, porque ya probamos que aquí daría menos 1, 1, menos 1. Mira acá, menos 1 a la 1 es menos 1. Menos 1 a la 2 da positivo 1. Menos 1 a la 3 da negativo 1. Ok, esto es simplificado. ¿Y esto con quién lo multiplicaríamos?
Bueno, lo podemos multiplicar, mire. En este caso está claro. Uno más uno. O sea, esto sería prácticamente uno sobre n más uno, pero elevado al cuadrado. Y ahí tendríamos prácticamente la serie. ¿Y qué tenemos acá? Esta es una serie claramente alternante, como usted lo pudo notar. Pero bueno, si usted no quería poner ese menos uno a la n, podemos hacer esta belleza. Si no lo quiere poner así, se puede escribir así. Y nótese que va a dar lo mismo. Mire, puede poner usted menos 2 a la n sobre 2 a la n, porque realmente siempre hay un n por esto. Mire, uno sobre n más uno elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa? División de potencias de igual exponente. Copia el mismo exponente y divide la base. Y menos 2 entre menos 2 es menos 1 y siempre quedaría menos uno a la n, ¿ok? Bueno, entonces, como ya identificamos cuál sería el nuevo a sub n y ya sabemos que esta es una serie alternante, ¿ok? Sacamos el límite. Límite cuando n tiende a infinito y podemos aplicar de un solo criterio. El límite de a sub n. Si a sub n nos da 0, quiere decir que la serie es convergente. Sin necesidad pues, de estar haciendo los otros. En este caso tendríamos n más 1 al cuadrado. Veamos, infinito más 1 es infinito. Infinito al cuadrado es infinito. Y un otro infinito es 0. Por lo tanto, esta parte converge. Mire, qué interesante. La serie nos dio convergente, por lo tanto nos vamos aquí, en esta respuesta que tenemos acá en color azul, y lo vamos a subrayar en rojo. Entonces, mire acá, esto simboliza que el primer término sí nos dio como Dios manda, o sea que es convergente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer lo mismo, pero borrando este espacio, evaluando, pero en el otro extremo, cuando x vale 2. Borramos todo esto porque aquí ya la naturaleza puede llegar a ser diferente. ¿Ok? Cuando x vale 2, hay que crear de nuevo la hermosa serie, ¿verdad? Mire, en este caso sería evaluando x2 y cuando vale 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, mire, aquí tendríamos 2, ¿ok? Elevado a la k, o sea, pongámosle cuando k vale 1. 2 a la 1 sobre 2 elevado a la 1 por 1 más 1 al cuadrado. ¿Lo ves? O si usted quiere empezar de 0, no hay problema. Mire, 0, 0 más 2 a la 1. Aquí le ponemos 0. 2 a la 1, 2 a la 1, 1 más 1 al cuadrado. Más 2 a la 2 sobre 2 a la 2 por 2 más 1 al cubo. Vamos a ver cuando vale 0, miento. Cuando vale 0, cuadrado, siempre sigue siendo cuadrado. Mire, cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2. Y si usted le quiere meter 3, 3 a la 3, miento, 2 a la 3 sobre 2 a la 3 por 3 más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Independientemente del caso, haga lo que haga aquí, aquí, aquí y aquí, siempre nos va a quedar 1. De manera que mi serie quedaría escrito de esta forma. A sub n igual a 1 sobre paréntesis n más 1 elevado al cuadrado. Y va a cumplir todo, porque mire, cuando vale 0, 0 más 1 al cuadrado va a dar 1, siempre va a dar 1 acá. Cuando vale 1, mire, va a quedar un cuarto. Mire, 1 más 1, 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando vale 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos obviamente una serie monótona decreciente positiva. Así que vamos a tratar esta serie
de simplificándolo, aplicando los diferentes criterios, ya sea el criterio de la razón, puede ser el criterio de la integral, el criterio de la raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué nos conviene? Pues vamos a probar si podemos resolver esta serie pues ante el criterio de la integral. Ok, pero escribamos límite cuando n tiende a infinito. En esta ocasión sería de la integral de 0 a n, y le ponemos de 0 a n porque esa es la evaluación que nos está dando acá, de 1 sobre n más 1 al cuadrado, diferencial de n. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Apliquemos entonces esta integralita. Vamos a cambiar la n por x. Y bueno, mucho de esto vamos a usar de color, otra vez este moradito. ¿Bien? Integral de 0 a x de diferencial de x sobre x más 1 al cuadrado. Mire, podemos hacer una sustitución previa, que sea u igual x más 1 y diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. ¿Qué significa? Integral de 0 a x de diferencial de u sobre u cuadrado. Este u lo subimos y nos quedaría de 0 a x de u a la menos 2 diferencial de u. Y si hacemos el criterio, sería menos 2 más 1, sería menos 1, o sea, menos 1 sobre u, o lo vamos a hacer despacio. Recordemos que menos 2 más 1 es menos 1, entonces menos 1 u a la menos 1, evaluado de 0 a x, es decir, negativo 1 sobre x, ¿ok? 1 sobre x, y en este caso quedaría evaluándose de 0 a x. Bien, vamos a ver qué sucede. Cuando x, al momento de evaluar, esto sería menos 1 sobre x, menos por menos más, 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, esto es infinito. Y como esto es infinito, podríamos decir que esta serie aquí diverge. La integral diverge. ¿Por qué? Independientemente del caso, si nosotros vamos a evaluar esto en lo que es el límite, observemos que si la integral diverge, vamos a correrlo un poco acá, si la integral diverge, entonces el límite va a ser divergente. Mire, límite cuando n tiende a infinito de la integral de 0 a n, y ponemos la evaluación, que en este caso sería menos 1 sobre n, ¿verdad? En este caso sería menos 1 sobre n y más 1 sobre 0. ¿Qué va a suceder? Un menos 1 entre infinito es 0. Más 1 sobre 0 es infinito. Y 0 más infinito es infinito. Por lo tanto, esta integral, perdón, el límite diverge. Por ende, al momento de sacar esos intervalos de divergencia, podemos decir entonces que quedamos abierto y la respuesta sería de menos 2,2 y lo cerramos. Ahora, ¿dónde sería divergente? El divergente prácticamente sería específicamente si la integral lo evaluáramos de 1 de 0 a infinito, pero si lo evaluáramos de 1 a infinito, ahí la cosa cambia, porque sería convergente en menos 1, pero entonces como es un valor de menos 1, entonces sería convergente. Y con eso pues determinamos este intervalo de convergencia para esta serie. Y para finalizar, pues tenemos esta última serie que nos pide determinar el intervalo de convergencia de la serie, en este caso, cuando n vale 2 hasta infinito, del logaritmo natural de valor absoluto de n entre n al cubo x a la n.
Pues recordemos el paso. Vamos a utilizar el criterio de la razón para crear la desigualdad del valor absoluto cuyo rango va a ser de menos 1 a 1. Es decir, ok, vamos a colocar el límite cuando n tiende a infinito. En este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos logaritmo natural de n más 1 sobre, en este caso tendríamos que colocar n más 1 al cubo multiplicando por x a la n más 1 todo sobre logaritmo natural de n sobre n al cubo por x elevado a la n. Una vez que hemos hecho esto, aplicamos lo que es la propiedad de la orejita, o sea, multiplicamos extremo por extremo y medio con medio. Tendríamos límite cuando n tiende a infinito, en este caso logaritmo natural de n más 1, que estaría multiplicando por n al cubo, ¿cierto? Y esta expresión dividido entre y nos hace falta, perdón, n al cubo x a la n más 1. Y esto dividido técnicamente entre n más 1 al cubo por el logaritmo natural de n por, en este caso, tendríamos, déjeme ver, n más 1 por x a la n. ¿Sí? Bueno, seguimos en este espacio. Vamos a tratar de poder expandir todos estos elementos cuando n tiene infinito del logaritmo natural de n más 1 sobre, vamos a poner acá, logaritmo natural de n, que estaríamos multiplicando acá el n al cubo y aquí tendríamos multiplicado por x a la n por x sobre logaritmo natural de n por n más 1 al cubo por x a la n. Y veamos qué término podemos cancelar. Bueno, este x a la n se puede cancelar con este x a la n. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, técnicamente nos estaría quedando este elemento. Límite cuando n tiende a infinito. Vamos a reordenar la situación. N al cubo, logaritmo natural de n más 1, ¿cierto? Sobre, en este caso tendríamos n más 1 al cubo, n más 1 al cubo, multiplicando por el logaritmo natural de n, ¿sí? Y una vez que tengo esos dos elementos, podemos organizar que esto estaría multiplicado por la letra x, pero solo sería el valor de x. Y aquí tendríamos una expresión en los cuales, pues la x podemos sacarlo del límite, pero tendríamos que multiplicar cada uno de los mismos. ¿Cómo así? Vamos a colocar el valor de x afuera del límite. Y este límite lo puedo separar como una multiplicación de límites. Es decir, límite cuando n tiende a infinito y tendría la expresión n al cubo sobre n más 1 al cubo. ¿Ok? Y esto estaría multiplicando por el límite cuando n tiende a infinito. En este caso sería logaritmo natural de n más 1 sobre, en este caso, tendríamos logaritmo natural de n. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolver esta situación? Si usted se fija, estos dos elementos están elevados al cubo. Es decir, puedo encerrar el límite cuando n tiende a infinito, en este caso de n más 1, todo estaría elevado a la 3. Y multiplicando el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n más 1 sobre el logaritmo natural de n.
¿Qué va a ocurrir? Voy a evaluar estos límites por separado. Si yo aplico L'Hopital, quedaría 1 entre 1 es 1, 1 al cubo es 1 y 1 por X sería X. Por límite cuando n tiende a infinito. Y en este caso sería de logaritmo natural de n más 1 sobre logaritmo natural de n. Bien. ¿Y cómo resolverlo? Vamos a aplicar la regla de L'Hopital, derivando arriba y derivando abajo. Es decir, límite cuando n tiende a infinito. Recordemos, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u por la derivada de u. Es decir, 1 sobre n más 1 por la derivada de n más 1, que es 1. Y aquí igual, 1 sobre n por la derivada de esto, que es 1. Entonces, ¿qué ocurre? Extremo con extremo y medio con medio. Y nos queda x límite cuando n tiende a infinito. Fíjese bien. 1 por 1 es 1. Multiplicado por n, también nos queda la n. Sobre, en este caso, 1 por 1, 1 por n más 1, nos queda n más 1. Y el límite de esto viene siendo 1 y 1 por x es x. De manera que la desigualdad que a nosotros nos está quedando de momento sería así. Valor absoluto de x menor que menos 1, menor que 1. Este sería prácticamente pues el paso número 1 que vendría siendo pues, creando la desigualdad que va en rango de menos 1 a 1. Pero como nos quedó x, aquí mismo está el paso 2. O sea, no hay mucho que nosotros tengamos que resolver, ya que creamos la desigualdad y está partiendo de menos 1 a 1. No podemos nada despejar para x, sino que va al intervalo que está directo. Entonces, ¿qué nos queda? Ya tenemos el paso 1 y 2 concreto en este tipo de ecuación. Ahora deberíamos determinar si la serie es alternante, si es positiva y determinar el posible intervalo de convergencia. De manera tal, pues, vamos a borrar este espacio que no nos guste mucho, pero ni modo. Y vamos a evaluar cuando x vale, primero, negativo 1. Upa, mire qué interesante. X vale negativo 1 y recordemos que la n también lo vamos a evaluar. Es decir, cuando vale 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Qué va a ocurrir? Fíjese bien. Tendríamos, en este caso, la n vale 2, ¿no? Logaritmo natural de 2. Vamos a poner acá por menos 1 a la 2 sobre 2, vamos a ver, 2 elevado al cubo. ¿Por qué empezamos con 2? Porque aquí está diciendo de n infinito. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, más, de nuevo, logaritmo natural de 2, en este caso sería menos 1, en este caso sería a la 3, sobre, vamos a ver, sí, porque aquí cuando n vale 3, ¿ok? Sobre 2, no, sería 3 elevado a la 3, ¿lo ve? Más logaritmo natural de 3, cuando sería menos 1 elevado a la, perdón, esto no sería logaritmo natural de 3, sería siempre el 2, porque recordemos que la n aquí va a valer 2, siempre va a valer de 2 en la x va a valer menos 1. Uy, 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 disculpen, sí, logaritmo natural de 2, aquí está malo. Cuando x vale 1, vamos a ver 2, y tendría que valer 3. Ajá, 3 a la 3 y la x vale menos 1. Aquí debe valer 4 menos 1 a la 4 sobre 4 a la 3 y así sucesivamente. Cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4. ¿Qué significa? Que vamos a tener una serie alternante. Mire, positivo, negativo, positivo. Es decir, tendríamos logaritmo natural de 2 sobre 2 a la 3 más logaritmo natural de 3
en este caso 3 a la 3, bueno, aquí sería negativo. El otro sería positivo, logaritmo natural de 4 sobre 4 a la 3. Y así sucesivamente. Cuando la n es par, mire, vamos a poner cuando n vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, y si le ponemos 5, entonces sería menos 1 a la 5, es decir, menos logaritmo natural de 5 sobre 5 a la 3. Entonces puede ver, mire, 2, 3, 4, 5, hay alguna alternancia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir entonces que a sub n sería igual a ¿quién? A menos 1 elevado a la n. Recordemos que se pone elevado a la n porque va a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, o sea, empezamos desde acá. Logaritmo natural de n, logaritmo natural de n, que es lógico que es lo que nosotros tenemos acá, dividido entre, en este caso sería n a la 3. Puede notar usted que aquí tendríamos prácticamente una serie alternante. Cuando vale 2, mire, menos 1 al cuadrado es 1, logaritmo natural de 2 sobre 2 a la 3. Cuando vale 3, sería menos 1 al cubo menos 1, logaritmo natural de 3 sobre 3 a la 3. Tendríamos nuestra nueva serie. Y si esa es nuestra nueva serie, recordemos, podemos aplicar el criterio de la razón o de un solo lo que es el límite de a sub n cuando n tiende a infinito, y si nos da 0, la serie es convergente. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Límite cuando n tiende a infinito, en este caso sería a sub n, logaritmo natural de n sobre n al cubo, y se supone que esto si nos da 0, debería ser convergente. Si no nos da 0, pues ni modo, divergente. ¿Cómo resolver esta belleza? Lo vamos a aplicar por la regla de L'Hopital. Esto es lo mismo que tener límite cuando n tiende a infinito, derivado del logaritmo natural, 1 sobre n, por 1 que no lo escribimos. Derivada de n al cubo sería 3 n al cuadrado. Ponemos sobre un 1 imaginario. ¿Para qué nos sirve esto? Para multiplicar extremo por extremo, medio con medio. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1, vamos a ver, 1 por 1 es 1, sobre 3n al cubo. Y bueno, pues veamos a ver si es cierto. A ver, infinito al cubo es infinito, infinito por 3 es infinito, y 1 entre infinito es 0. Entonces observe que como nos dio 0, esta parte converge. Bien interesante. O sea que esta parte de la serie es convergente, de tal forma que debajo de este límite de acá en menos 1, aquí le podemos poner el signo igual, que quiere decir que cuando x vale menos 1, esa parte es convergente. Ahora vamos a repetir el proceso, pero esta vez evaluando cuando x vale 1. Ok, cuando x vale 1 vamos a borrar esta parte y nos vamos a ahorrar un poquito de chamba. ¿Por qué? Porque si vale 1, mire, aquí va a ser 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la 4. O sea, técnicamente sabemos de que esto es una serie monótona decreciente, pero serie de criterio positivo. Porque ¿qué va a pasar? 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, esto es 1, por lo tanto, mi nuevo término enésimo lo vamos a escribir en color morado, solo para poder diferenciar del anterior. Nos quedaría que a sub n sería igual a logaritmo natural de n, ni más ni menos, solo logaritmo natural de n, dividido entre n elevado a la ¿qué? A la 3. No es necesario poner 1 a la n, porque cualquier cosa que nos dé 1 a la n sería esto. Miren, ¿qué es esto que tenemos acá? Obviamente, este es el criterio que nosotros le llamamos, son series
positivas. Es decir, ya no es una serie alternante. Por lo tanto, podemos evaluar esta serie con el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n sobre n al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Veamos. No podemos usar, obviamente, eh, criterio de la integral. No vamos a usar el criterio de la razón, pero sí podemos buscar lo que es la regla de L'Hopital, que sería lo más sencillo. ¿Y cuál es el logaritmo natural de su derivada? Recordemos que en este punto nos quedaría 1 sobre n. Y de nuevo, derivada de 3n de n al cubo es n al cuadrado 3n cuadrado. Observemos acá. Si esto es así, multiplicamos extremo por extremo, medio con medio, y vuelve a quedar exactamente el límite cuando n tiende a infinito. Y ese sería 1 sobre 3n al cubo. Y al evaluar, ok, 3 por infinito al cubo infinito, unito infinito, vuelve a dar un 0. Por lo tanto, esto sería convergente. De tal manera que si esto vuelve a dar convergente, quiere decir que también en uno se cumple ese criterio. Y si este se cumple el criterio, podemos decir que el intervalo de convergencia entre las series variaría de intervalo cerrado de -1 al intervalo cerrado de 1 positivo. Y con eso, mis estimados aprendices, cumplimos con lo que son las series de potencia. Si este video les resultó de mucha utilidad, muchachos, por favor denle like, suscríbanse y no olviden compartir. Nos vemos, pasen feliz noche y nos vemos en un próximo video. Bye bye.